El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación vía Zoom con la ciudad de Tacna, para comunicarnos con el señor Óscar Valdés Dancuru. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros y es ministro del Interior. Sí, un gusto saludarlo y gracias por la invitación. Bueno, la última vez que conversábamos señalábamos que era determinante, importante la actitud que iba a tomar el Congreso de la República en relación a la vacancia presidencial. Y después vinieron los acontecimientos que ya todos conocemos. ¿Cómo ha podido cambiar el país en 15 días? ¿Qué balance hace usted de la situación que estamos atravesando? Bueno, de un tiempo a esta parte, los peruanos nos hemos acostumbrado a vivir diariamente con sorpresas, ¿no? Particularmente en el campo político. Bien es cierto, el campo económico y los otros campos de la actividad peruana se mantienen conforme a sus tendencias y sus pronósticos. Lo que sucede en la parte política es impredecible, ¿no? Hemos visto que buscábamos una vacancia de una persona que estaba llevando el país a un despeñadero, una persona que tenía una ineptitud, una persona que tenía muchísimas sospechas y confirmaciones hoy en día de corrupción, y pedíamos la vacancia. Y fíjese usted, hubo un suicidio político cuando este señor quiso dar un golpe de Estado sin saber, o de repente sabiendo que podía ser vacado en el Congreso esa tarde, ¿no? Pero bueno, el panorama, el escenario es otro, y sobre ese escenario tenemos que trabajar los peruanos ahora, ¿no? Ahora, mayor responsabilidad del Congreso de la República a la hora de votar. La vez pasada demostró claramente de que la intención era quedarse, ¿no? Ahora se va a replantear Bueno, la votación. sí, yo coincido con usted en que ese Congreso no tiene el derecho de quedarse porque ha hecho las cosas mal desde el principio, ¿no? Empezando que prácticamente le dio la confianza a todos los gabinetes de una serie de personajes con una serie de problemas judiciales y problemas también inclusive de terrorismo. Ese Congreso fue el gran culpable sobre pretexto de la bala de plata, la bala de oro, no que nos van a cerrar el Congreso. Hicieron muchísimas cosas mal y que realmente son culpables de esta crisis también. Pero igual que la señora Boluarte, ¿no? La señora Boluarte no es ajena al régimen de Castillo. Ella ha estado todo el tiempo de ministra, prácticamente ha renunciado un mes antes, ¿no? Ella en muchas oportunidades ha sabido lo que hacía el Castillo, lo ha defendido inclusive. Entonces tampoco es, pero los peruanos tenemos que tener en cuenta que este problema debe solucionarse constitucionalmente. Y constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta, y el Congreso no tenemos la forma cómo cerrarlo, ¿no? Porque no ha cometido ningún despropósito que señala por la Constitución. Pero entendemos que el Congreso de la República lo podía cerrar el presidente, siempre y cuando no le diera la confianza, cosa que no se ha dado. Entonces tenemos una vicepresidenta que es presidenta hoy día en funciones, tenemos un Congreso que realmente tiene que ponerse hacer un acto de reflexión y decir, oiga, mire, yo no he estado a la altura de las circunstancias, la población está pidiendo un adelanto de de elecciones, ¿no? Entonces, con este adelanto de elecciones, no podemos caer en los mismos errores del pasado, decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo con las mismas condiciones, con los mismos elementos que se fueron la elección pasada, y vamos a tener lo mismo. Entonces, yo creo que el Congreso de la República, además de adelantar y poner una fecha, que yo pienso que debe ser de acuerdo a lo que le han señalado los técnicos de la OMPE y los técnicos del Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a los plazos que se deben cumplir, hacer un cronograma que incluya también algunas reformas a la Constitución, que para evitar que caer en el mismo despropósito.
¿no? Y ya se ha mencionado muchas de esas, este tipo de reformas que se tienen que hacer. Por ejemplo, no podemos ir con el mismo Jurado Nacional de Elecciones ni con la misma OMPE que fuimos a la última proceso electoral, porque han habido pues un montón de desaciertos. Otra cosa, también tenemos que cambiar el artículo 117 de la Constitución. Tenemos por otro lado también ver de que personas que son denunciadas, que están sentenciadas por el Poder Judicial, de ninguna manera puedan postular. Tenemos que ver qué partidos políticos van a entrar a tallar en esta próxima elección, porque si ahorita sacamos a los que están, elegimos a los mismos, vamos a tener estos partidos que son empresas en los cuales los dueños hacen lo que quieren. Y es más, como ya no se va a presentar la señora Fujimori, no se va a presentar el señor López Aliaga, no se va a presentar el señor Acuña, ¿qué nos espera? Entonces tenemos que abrir la canasta, abrir el panorama para que más gente se pueda presentar, pueda incluir más partidos, más gente, ¿no? O sea, tenemos que flexibilizar eso. Y por otro lado, también tenemos que corregir que el Congreso llegue pues totalmente diezmado, porque se elige en la primera vuelta. El Congreso debería elegirse en la segunda vuelta, y ya no hacerlo sobre dos candidatos, porque estamos cansados de votar entre dos candidatos, que el mal menor. Tenemos que ver si son 3 o 4 candidatos los que ocupen los primeros puestos que pasen a una segunda vuelta. Entonces, esas reformas que podrían ser las que yo he mencionado, otras más, o de repente acortarlas, tienen que ser incluidas de inmediato en el cronograma que puede hacer el Congreso para llevar pues las elecciones que desde mi punto de vista, de acuerdo a la prisa que pide la población, lo mínimo sería en abril del 24, ¿no? Ahora, definitivamente que el panorama político no se va a solucionar hoy día en la votación que haga el Congreso. Esto lo puede radicalizar y agudizar más la decisión que pueda tomar, sea para el 23, sea para el 24. El problema radica en, como usted lo ha dicho, bueno, quiénes son los que van a participar. Y en esa situación, más que ponerle fecha, debería esta etapa, que lamentablemente ya sobre los hombros de la presidenta Dina Boluarte recaen 25 muertos, lo cierto es de que lo primero que debió haberse hecho es llegar a un acuerdo nacional para salir de esa crisis. Porque si es el próximo año, las elecciones, van a estar los 9 partidos políticos que tienen pues dueño, y que ya no van a tener de repente a quién poner, y una de las exigencias que requiere el Jurado Nacional de Elecciones es de que uno sea militante del partido. Y un año. Por supuesto, entonces estaríamos saltándonos también esa barrera como militancia, ¿no? Pero por otro lado también, acá parecería que se quiere llevar a un problema de carácter técnico, en el sentido de las fechas, en el sentido de la Constitución misma, cuando el tema es político. O sea, no pensemos negociar pues entre bombas lacrimógenas y balas y dar una salida política y más muertos en el país. 25 es bastante para 15 días de gobierno, ¿no le parece? Sí, definitivamente que nosotros no queremos que haya más peruanos muertos, ¿no? Pero acá la gente también se equivoca al echarle la culpa o al gobierno, a las Fuerzas Armadas de este tema. Nosotros los que vivimos hoy día en el sur, no hemos estado incomunicados prácticamente, sin gas, perdiendo mucho dinero, nuestra gente en las carreteras sin poder desplazarse, sin baños, sin comida, sin agua, porque unos señores se les ocurrió, según ellos, pues, cerrar la carretera y poner una serie de condiciones que no todos estamos de acuerdo. Entonces acá también no hay que echarle la culpa solamente al gobierno o a las Fuerzas Armadas, sino a aquellos que promueven la violencia. Y los que promueven la violencia están cantaditos ahí, ellos hablan de convulsión social, han estado armando. Esto no es casual. Todos esos mineros que han estado en Chala no son mineros que están ahí porque quieren. Esos señores están ganando su sueldo, están pagados. Esos señores cumplen un propósito, una finalidad, y hay una mano siniestra detrás de ellos, ¿no? Yo lo que hubiera hecho, mire, como están abandonando sus minas, habría que el Estado intervenir las minas y cerrarle las minas.
para que sepan lo que es cuando a uno le detiene sus actividades económicas. Estos señores se han ido, ni siquiera pertenecen a la zona, son gente extraña que ha llegado a trabajar a todas las minas y se ha metido a la carretera. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que solamente le echamos la culpa a la señora Boluarte o a las Fuerzas Armadas si ellos están tratando de cautelar por los derechos de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debe haber una investigación por ambos lados. La Fiscalía, en el caso de estos revoltosos, violentistas, y por otro lado también hacer una investigación de cómo ha actuado la Fuerza Armada y las fuerzas policiales, si han cumplido sus protocolos, si se ha hecho el uso debido de las armas. Entonces, todo eso tenemos que investigar los peruanos, pero yo creo que de alguna manera tenemos que ver ese punto de manera muy, muy imparcial, ¿no? Yo no confío tampoco en la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo parece que el pueblo para ellos son todos los que no tienen uniforme, pero los policías y los militares son el pueblo uniformado. Entonces, eso también tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Tampoco pedir la Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque ya sabemos que terminan dándole pues reparaciones civiles a los terroristas como Lori Berenson. Entonces, yo creo que aquí el Congreso tiene una gran responsabilidad para contestar su pregunta y no pensemos en una cuestión, una respuesta netamente política, porque el tecnicismo que nos da la Constitución, los plazos que nos otorga, nos demandan que cualquier salida tiene que ser constitucional. Y para eso yo creo que deberían intervenir el Acuerdo Nacional, todos ellos de manera muy sumaria, y presentar reformas mínimas indispensables que nos garanticen un mejor proceso para lo más pronto, ¿no? Porque la ciudadanía está pidiendo adelanto de elecciones, pero ya. Ahora, si las elecciones fueran en abril del 24, la entrega del poder sería el 28 del 24. Prácticamente se quedarían... En julio del 24. Claro, en julio del 24. Pero permitiría hacer una segunda vuelta en mayo, ¿no? Comprendo, claro. Entonces, porque tiene que haber una segunda vuelta. Pero hay otro tema, estimado amigo, pero hay otro tema. En el transcurso de las investigaciones sobre los actos de corrupción del expresidente Pedro Castillo, hubieron dos declaraciones importantísimas. Una de una empresaria de la construcción que ahora está fuera del país, y señaló con mucha claridad que ella había entregado 4 millones de soles que le habían pedido como una extorsión, y de que esos 4 millones, 1 millón era para entregar a congresistas con el propósito de que el año pasado, el 7 de junio más o menos, en diciembre, no lo vaquen al presidente en ese entonces, Pedro Castillo. Es más, esta empresaria ha dicho con mucha claridad de que la relación de los que recibieron ese dinero lo tiene la Fiscalía. ¿Y usted no cree que eso es un premio que los señores congresistas, manejando las cosas con actos de corrupción y agachando la cabeza, se queden hasta julio del 24? El problema que tenemos, estimado señor Castillo, es de que ¿quién va a elegir, quién va a dar las normas, quién va a corregir la Constitución, quién va a hacer las reformas? No, yo creo que esos señores que están en el Congreso deberían salir, pero la Comisión de Ética del Congreso ahí está el problema, no hay mecanismos. O sea, hablamos de la Constitución del Estado para las cosas que son, en cierta medida, protocolares, de calendarios, etcétera, pero para actos de corrupción, ahí no hablamos de la Constitución del Estado. No podemos permitir, y ahí es donde se genera, mi estimado amigo, ahí es donde se genera el descontento y la propuesta y la repulsa popular. Ahí está el problema. Estos señores congresistas se siguen quedando como si no pasara nada, y ahí es donde existe información, investigación, nombres que controlen estos momentos o que lo tiene la Fiscalía de congresistas corruptos que han recibido dinero y que no puede ser simplemente los titulares de los periódicos, ¿no? Los niños de Acción Popular y hay otros más y como si fuera pues algo común, ¿no?
y nadie sanciona a nadie, ¿no? Y no solamente eso, mire, tenemos un violador ahí que no le han hecho Hasta nada. ahora, sigue ahí, sigue ahí. Sí, ahí. Y Yo ya estoy de acuerdo con ustedes que lo ya cobró legal, su Navidad, su bonificación, todos sus beneficios de este mes de diciembre de Navidad. Increíble. sí, estoy de acuerdo que lo ideal sería sacarlos a todos, pero si tuviéramos el mecanismo para ver qué hacemos, para cómo reformamos esto. Por eso digo que es muy importante hacer la reforma para que el año, así sea el abril del 24, ya es todos estos señores, este tipo de personajes ya no pasen por el Congreso y sea un Congreso mejorado, donde haya gente más joven, gente con principios, con valores. Y para eso se tiene que dar una apertura. Yo creo que los peruanos tenemos que participar en la política, no todos de repente para hacer postular, pero sí para participar en cuanto a la elección de los futuros candidatos. Y eso se trataba de hacer con las primarias, que ahora pues con el tiempo tan corto no sé si se pueden llevar a cabo y bien, porque hasta ahora no se han ejecutado tal cual se pide, ¿no? Los Entonces, técnicos dicen que yo no, creo no es que posible. No es eso posible. tiene que hacerse de una manera muy cuerda. Yo creo que para eso ya debería pues el acuerdo nacional, deberían haber propuestas de las instituciones civiles, qué cosas se puede hacer en este corto tiempo para que estos indeseables que están ahí, como bien lo dice usted, ya no figuren más, pues, ¿no? Pero lamentablemente el mismo Congreso no lo van a sacar, eso está claro. Entonces esos señores van a terminar de repente el 24, pero ya no van a aparecer más. Lo ideal sería que ya no aparezcan más en la escena política y erradicarlos estos señores. Pero la verdad también del asunto, estimado señor Castillo, que el pueblo peruano los ha elegido, porque esos señores no han llegado ahí de casualidad, no han llegado Claro. porque Dios es grande, esos señores han llegado por el voto popular, lamentablemente, ¿no? Y por eso es que acá en provincia se dice mucho que cuando uno ve una tortuga encima de un poste, dice, no, y oye, ¿qué hace esa tortuga encima del poste? Esas tortugas son los políticos, pues. ¿Y qué hacen ahí? No sé, tú lo elegiste, tú lo subiste, pero hay que bajarlo. Pero tienes que esperar 5 años. En este caso tenemos que esperar hasta abril del 24, ¿no? Ojalá que en el abril 24 podamos un poco ya deshacernos de esta lacra que siempre ha tenido el Perú, porque lamentablemente los congresos últimos, con raras excepciones, porque también hay excepciones, hay gente que hace bien su trabajo, nos han dejado muy mal, ¿no? Claro, lamentablemente en la medida que existan partidos políticos, que ahora son casi todos, porque no se puede decir ni casi todos, sino ahora son todos, no tienen ideología, no tienen principios doctrinarios, Son no, dinastías. no tienen lógico, no tienen línea política y se mueven de acuerdo a las circunstancias pues de la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción Así es. es la que marca la pauta. Si usted se da cuenta, en estos últimos años, en estos últimos 30 años, la corrupción es la que marca la pauta del gobierno, de los gobiernos que nosotros elegimos. Y no solamente eso, señor Castillo, mire usted, a veces nosotros nos enfocamos en las autoridades, pero debemos enfocarnos en los empresarios, que son los que corrompen, que Lógico. realmente, como esa señora que dice que entregó 4 millones y ha sido Así es. extorsionada, oiga, ¿cuántos millones sacó esa señora antes de entregar los 4 millones o cuántos iba a recibir? No, ¿cuánto participan desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales? Oiga, toda la paralización de las obras que existen es porque hay coima de parte de los empresarios y coima que reciben los funcionarios. Por eso es que Correcto. cuando ellos reciben su coima, los empresarios terminan abandonando la obra porque se sienten pues protegidos, ¿no? Hoy día pues abundan en el Perú los famosos consorcios, ¿no? Esos consorcios que se crean específicamente para una determinada obra y que luego desaparecen y el Estado no tiene a quién pedirle la retribución. Es que todo Entonces está, creo, como dice el Chavo del Ocho, todo está fríamente calculado, pues, ¿no? así es. Entonces, y lamentablemente hoy día algunas autoridades políticas cuando entran con un curador, dicen al costado, ¿no? ¿Qué le llaman? ¿Qué es el curador? Es aquel que le va a tapar todos los huecos a ese señor para que pueda robar impunemente, ¿no? Y esa es la verdad hoy día en el Perú, ¿no? Finalmente, estamos ya a 15 días, menos 10 días, ya 11 días, de que las nuevas autoridades municipales y regionales entren en su función de gobernar las alcaldías y el gobierno regional. ¿Cómo está la situación a nivel de Tacna? ¿Qué nos puede decir? Mire, la Etana realmente nosotros hemos visto en esta campaña electoral
unas inversiones tremendas en todos los candidatos. Estamos muy preocupados. Como Tacna va a tener un canon muy grande para este próximo periodo, los candidatos han hecho uso y mal uso de todo. Han hecho todas las herramientas. No sé quién ha financiado esas campañas. Avisos publicitarios, televisión, radio, papeles, volantes, mítines con orquestas y muchas cosas. ¿De dónde pecata mea, no? Si hay gente que realmente no tiene ese dinero. Y todo está orientado a que va a haber muchísimo dinero del canon para los municipios y para el gobierno regional. Por eso es que hay que llamar la atención a la Contraloría, a todos los organismos de fiscalización del Estado, para que estén muy atentos para este próximo periodo, porque realmente hay muchas sospechas de que todo ese dinero gastado va a ser recuperado de mala forma, ¿no? Así es. Acá en Lima, la campaña electoral, no ofrecieron nada, no han ofrecido nada. Ninguno de los candidatos que postuló a la alcaldía de Lima no ha ofrecido nada. Por lo tanto, no se les puede exigir tampoco qué es lo que va a hacer, ¿no? Que la campaña, señor Castillo, no han ofrecido nada, no ha habido planes de gobierno, nada, no ha habido nada. Así es. Simplemente ha sido una cuestión de gasto en publicidad tremendamente y de generalidades que realmente la misma sociedad civil no ha sabido controlar. En el caso de Tacna, ¿cuál es la necesidad más importante que tienen ustedes? Bueno, Tacna, el principal problema es el agua, ¿no? Cada día Tacna crece más, necesitamos el agua, necesitamos terminar la vía a Bolivia, que ya la vienen ofreciendo 4 gobiernos regionales y nunca la terminan, hasta ahora no está terminada. Bolivia ha terminado su parte, nosotros todavía no. El agua, el tema de la carretera, necesitamos también mejorar las condiciones de un puerto para Tacna, que realmente o no hacemos el puerto Grao o mejoramos las condiciones del puerto de Hilo, porque lo que hemos recibido en las negociaciones con Chile del Tratado del 29 no sirve para nada, ¿no? Es un monumento al pelícano, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante que necesita Tacna, o sea, y por supuesto Tacna lo que tiene pues una gran ventaja, que tiene una frontera con Chile, una frontera con Bolivia, y yo creo que Tacna pues tiene un futuro esplendor, pero necesita infraestructura de soporte, como es este caso el puerto y la carretera a Bolivia, ¿no? Muy bien. Vamos a esperar qué pasa hoy día en el Congreso de la República. Vamos a esperar también cuál es la reacción de la población. Y ha habido también manifestaciones en Tacna, ¿no? Ha estado movida la cosa, ¿no? Sí, pero más ha sido manifestaciones de paz, porque Tacna es un pueblo cívico, Tacna es un pueblo responsable, ¿no? Y Tacna, mucha gente decía, oye, pero el sur se quiere desmembrar y se olvidan de que Tacna, los tacneños que han nacido acá, ellos y los tacneños de sus ancestros, eligieron seguir siendo peruanos en el plebiscito. Entonces acá hay mucho patriotismo, hay mucho amor al Perú. Pero acá no se destruyen las cosas, ¿no? Como en otros lugares. Claro, pero también ha estado justamente una representante de Tacna comprometida en la presidencia del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ¿no? Lo que pasa es que, mire usted, si nosotros analizamos un poco la situación, el sur siempre ha sido contestatario. Toda la vida. El sur siempre ha sido, toda la vida, porque el sur ha sido muy descuidado. Mire usted lo que ha pasado ahorita en Chala. ¿Cuántos días han permitido el Estado que esté cerrado? 8 días o 9 días. Es increíble. Mire, usted va para el norte y va a ver que tiene autopista hasta Sullana hoy día. Baja para el sur, la autopista con la ruta llega a Ica. Y el sur tiene la fuente de recursos más grande del país en todo lo que es minería, turismo. Entonces no puede ser posible que el sur esté descuidado por el gobierno y no haya una autopista hasta el sur, hasta Tacna, ¿no? No puede, o hay un tren. No puede ser posible que el puerto de Hilo esté abandonado a su suerte. Entonces, creo que, y eso ha hecho que elegían siempre por el antisistema, sea el señor Ollantumala, la señora Verónica, sea el señor Castillo. ¿Pero por qué? Porque la gran migración que hay de Puno y de toda la zona de la sierra hacia la costa, casi el 70% de la población, ¿no? Y hay gente que ya ha hecho raíces acá. Y yo creo que la señora Betsy Chávez, que realmente inicialmente parecía una buena figura política, el poder parece que la soberbia y eso le hizo mostrar todos sus defectos y vemos que ha hecho un pésimo papel y ha dejado muy mal a Tacna, ¿no? Ahora, le voy a quitar unos minutos más, pero esto obliga a que los nuevos gobernantes, sean congresistas o sean
presidente de la República, Consejo de Ministros, ya no puedan seguir engañando al pueblo. Pues ese es el tema. O sea, la gente, la única arma que tiene, lógicamente sin justificar el vandalismo y sin justificar la infiltración que está metido Movadef en muchas de estas marchas, ahí tal lo demuestra claramente Ayacucho y Apurímac, Puno, ya la gente pues quiere cosas que no se puedan seguir postergando. El COVID nos enrostró en qué situación se encuentran nuestros países, ¿no? En el caso de Perú, pues, que no tenemos pues una cama para atender a nuestros pacientes, que no tenemos balones de oxígeno, etcétera, ¿no? O sea, una realidad pues que todo era maravilla hasta el 80, hasta el 90, ¿no? Con el crecimiento económico, somos una potencia en harina y pescado, que somos los mejores en muchas cosas, pero la realidad era otra, o sea, y no hablamos ya acá del Perú profundo, porque eso también es parte de la historia, hablamos de la realidad que vivimos los que no tenemos y los que tienen, ¿no? Sí, el tema de la gestión es muy importante, pero mire, nosotros tenemos ejemplos que debemos de alguna manera replicar. Acá al sur nomás, en Chile, hace poco hubo una paralización y los camioneros ocuparon toda la pista, pero ¿sabe qué? Dejaron un carril para el libre tránsito del resto. Claro. Porque el Estado chileno castiga a aquellos que realmente vulneran los derechos de los demás, y con una ley muy fuerte. Entonces, los peruanos tenemos derecho a protestar, estoy de acuerdo, y el sur con mucha razón, pero protestemos sin afectar el derecho del resto. Claro, Oiga, claro. ha habido gente que casi se ha muerto en las carreteras esperando porque iban, no, las ambulancias las apedreaban. Oye, ¿cómo? Eso no es pues, protesta, ¿no? Ese vandalismo. Entonces, tenemos derecho a protestar, pero protestemos bien, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante que los peruanos aprendamos a que en un estado de emergencia tenemos que cumplir las reglas que señala la autoridad, que en este caso son las fuerzas del Estado. Muy bien. Muchas gracias al señor Óscar Valdés Dancur por habernos concedido estos minutos. Estaremos a la expectativa y veremos qué es lo que pasa en el Congreso Nacional, ¿no? Y ojalá que el Congreso esta tarde comience a conversar y haga un cronograma de actividades con las reformas fundamentales y no trate de estar pensando como algunos de los congresistas en una asamblea constituyente que el pueblo no está pidiendo ahorita. Muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.